Dada la función f de x, nos piden que determinemos las asíntotas, los intervalos de crecimiento y los extremos relativos, eso en el apartado B, y los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad en el apartado C. El estudio de las asíntotas de una función lo vamos a hacer con límites. Tenemos tres tipos de asíntotas, la vertical, la horizontal y la oblicua. La asíntota vertical la debemos estudiar en aquellos puntos de la función que no sean parte del dominio. Para encontrar esos puntos que están fuera de mi dominio, debo fijarme en la función y veo que es una fracción. Las fracciones me dan problemas en el dominio cuando el denominador se anula, es decir, aquellos valores de x que yo le dé a la función y hagan que mi denominador, la parte de abajo, sea 0, serán aquellos puntos donde yo tenga que estudiar la asíntota vertical. Y además serán esos puntos donde serán aquellos valores de x que están fuera de mi dominio. Para estudiar esto, para ver el dominio de esta función, debemos coger el denominador e igualarlo a 0. De esta manera, resolviendo esta ecuación, es decir, aislando x, obtendremos aquellos valores de x que hacen que mi denominador, efectivamente, se haga 0. Luego, si sumamos 9 a ambos lados y hacemos raíz cuadrada a ambos lados, obtendremos que x es igual a la raíz de 9, es decir, más menos 3. Tanto el más 3 como el menos 3 harán que mi denominador se haga 0, y por lo que son aquellos valores donde yo tendré que estudiar la asíntota vertical. Para estudiar la asíntota vertical debemos hacer el límite cuando x tiende a los valores que precisamente me anulan el denominador. Límite de x cuando tiende a menos 3, mi función f de x, y por otro lado el límite de x cuando tiende a más 3 de mi función f de x. Como podemos ver, en el numerador, tanto para el más 3 como para el menos 3, al elevarse al cuadrado me quedan más 9. Y como era de prever, en el denominador, tanto arriba como abajo, tanto en el límite hacia el menos 3 como al más 3, me queda en el denominador 0. Por lo que el límite de un número entre 0, pues eso es infinito. Y esto implica que tenemos una asíntota vertical tanto en el más 3 como en el menos 3. En tanto en cuanto a la asíntota horizontal, lo que vamos a hacer es el límite, el estudio de la función cuando x tiende a valores enormes, es decir, cuando el límite cuando x tiende a infinito. Fíjate que he puesto más infinito porque además tenemos que hacer el límite cuando x tiende también a menos infinito. Y eso es debido a que una función me puede presentar una asíntota horizontal cuando x tiende a valores enormes, pero también lo puede hacer cuando esos valores son muy pequeños o negativos. Debemos hacer ambos estudios. Luego, en el numerador me queda infinito por infinito, ¿no? Es decir, me quedaría infinito al cuadrado, pues infinito por infinito, eso es infinito. Y abajo me queda infinito por infinito menos 9, lo cual es también infinito. Esto sería una indeterminación del tipo infinito entre infinito, las cuales nos tenemos que fijar, para resolverlas, nos tenemos que fijar en el grado del numerador y en el grado del denominador, del polinomio que forma el numerador y del polinomio que forma el denominador. Como podemos ver, en nuestra función, el numerador tenemos un polinomio de grado 2, mientras que en el denominador tenemos un polinomio también de grado 2. Lo mencionamos muy rápidamente, cuando el numerador de arriba del numerador es superior en grado al del denominador, al grado del denominador, ¿se entiende? Eso va a tender a infinito. Cuando es al revés, cuando el grado del numerador es inferior al del denominador, lo que atiende es a 0. Y cuando son iguales, como es en este caso, nos tenemos que fijar en los coeficientes principales. Los coeficientes principales son aquellos números que multiplican la variable, la cual me da el grado del polinomio. Fíjate, aquí solamente tengo un término, que precisamente es la variable que me está dando el grado, que es 2. Su coeficiente, como no hay nada, sobreentendemos que es 1. Y en el denominador, pues 3/4 partes de lo mismo. Tenemos dos términos, pero quien me está dando el grado del denominador es el término x al cuadrado. Al no haber
tampoco ningún número que multiplica, sobreentendemos que es un 1. Luego me queda 1 entre 1. Luego el límite cuando x tiende a infinito, se acerca cada vez más al 1. Como aquí nos está dando un número, tenemos asíntota horizontal en y igual a 1. Nos va a pasar 3/4 partes de lo mismo cuando tiende a menos infinito. Fíjate una cosa, para estudiar la asíntota vertical hacemos el límite a un valor determinado, mientras que para estudiar la asíntota horizontal hacemos el límite al infinito y al menos infinito, y tenemos asíntota vertical cuando este límite me da infinito o menos infinito. Mientras que tendremos asíntota horizontal cuando el límite, cuando x tiende a infinito, me da un número determinado. También fíjate que la asíntota vertical obviamente estará en un valor de x, mientras que la asíntota horizontal estará en un valor de y. Para que nos hiciéramos una idea, brevemente, haremos un esbozo. Las asíntotas verticales estarán en el -3 y en el +3, algo así, mientras que la asíntota horizontal estará en el 1, en y igual a 1. Finalmente tendríamos que estudiar las asíntotas oblicuas, pero debemos saber que cuando tenemos una asíntota horizontal, eso quita el hecho de tener una asíntota oblicua, lo cual al revés no se da. Es decir, si hubiéramos hecho la asíntota horizontal y nos hubiera dado que no tenemos la asíntota horizontal, que no hay asíntota horizontal, pues tendríamos que hacer el estudio de la asíntota oblicua, porque en ese caso podríamos tener asíntota oblicua o no tenerla. Tener asíntota horizontal quita el hecho de tener asíntota oblicua, pero si no tuviéramos asíntota horizontal, podríamos tener o no tener asíntota oblicua y tendríamos que hacer el estudio. Aquí, como sí tenemos asíntota horizontal, pues nos basta con escribir asíntota oblicua, no hay por tener asíntota horizontal. Y con ello hemos acabado el apartado A. En el apartado B, pues intervalos de crecimiento y los extremos relativos. Muy bien. Estudiar los intervalos de crecimiento de una función equivale a estudiar el signo de su derivada. Una función, esto es debido a que una función será creciente en aquellos puntos donde su derivada sea positiva, mientras que una función será decreciente en aquellos puntos donde su derivada sea negativa. Y eso es debido a que la derivada lo que nos devuelve es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Tenemos una función que hace así, la recta tangente en este punto, por ejemplo, x menos a, será esta de aquí. Esta será su recta tangente. Y fíjate que la pendiente de esta recta, es decir, si una recta se puede escribir de forma explícita como y igual a mx más n, esta pendiente, la m, que es la pendiente, el coeficiente de x, será positiva, es decir, mayor que 0. Y esto va a suceder en todos estos puntos. Fíjate que todas sus rectas tangentes, todas las rectas tangentes que podríamos dibujar mientras la función crece, va a tener una pendiente positiva. Como la derivada de una función me devuelve la pendiente de esta recta, siempre y cuando la pendiente de la recta sea positiva, implica que la función es creciente. Y pasa lo contrario cuando la función es decreciente. Toda recta tangente que puedo dibujar en el tramo donde podemos observar que la función es decreciente, sus rectas tangentes serán de pendiente negativa. Esta recta que he dibujado, que he trazado en x igual a, he puesto menos a, pero aquí sería más a, tendrá también esta forma, y esta m, la pendiente, será inferior que 0. Obviamente, en aquellos puntos donde justo deja de crecer para decrecer o viceversa, los llamamos puntos críticos y son los máximos y los mínimos. Es este punto que resalto en azul. Fíjate que esa recta tangente justo en ese punto será horizontal, lo que implica que en este punto la pendiente es 0. Luego, el procedimiento que vamos a tomar para encontrar los intervalos de crecimiento es tener la función, la derivamos y la igualamos a 0. Y de esta manera obtendremos los posibles puntos críticos, es decir, estos puntos de aquí. Luego, mediante un estudio del signo, veremos si efectivamente son
máximos o mínimos. Pues bien, la derivada de esta función, tenemos una función que es una fracción, pues va a ser la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, derivada del numerador 2x por lo de abajo sin derivar, x al cuadrado menos 9, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado. Y todo ello sobre el denominador al cuadrado. A continuación vamos a simplificar el numerador. El denominador no, porque luego lo vamos a igualar a 0 y se va a simplificar. Aplicamos distributiva aquí, 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, 2x por menos 9, menos 18x, menos x al cuadrado por 2x, menos 2x al cubo. Y lo que sucede es que estos dos términos son iguales pero de signo opuesto, luego se simplifican y por tanto me queda que la derivada de la función es igual menos 18x entre x al cuadrado menos 9, todo ello al cuadrado. Seguidamente vamos a tomar esta función y la igualaremos a 0. f' de x igual a 0. Obligamos a nuestra función, a nuestra derivada, a que sea 0. De manera que esta ecuación, aislando la x, obtendremos aquellos valores que hacen que mi derivada sea 0. Y esos serán los posibles puntos críticos. Como ya había comentado, este denominador pasa multiplicando al 0 y se simplifica. Y me queda menos 18x igual a 0. Menos 18x igual a 0. Menos 18 pasa dividiendo al 0. Por ende, me queda que x es igual a 0. Luego, x igual a 0 es un posible punto crítico. Y ahora tenemos que hacer un estudio del signo. En este estudio del signo, para ello, vamos a poner una raya y aquí colocaremos aquellos valores que me anulan la derivada, pero también tenemos que añadir aquellos valores que están fuera de mi dominio, porque una función puede cambiar su crecimiento en un valor donde no tenga imagen, donde no tenga dominio. Fíjate, puedo hacer aquí un esbozo. Imagínate que aquí tenemos el más 3, que era un punto que no nos devolvía la función. Y fíjate como aquí la función crece y perfectamente luego puede estar decreciendo. Este punto 3, igualando la derivada a 0, no nos lo va a dar. Pero aún así, fíjate cómo una función puede cambiar su crecimiento en dicho punto. Luego tenemos que añadirlo en nuestro estudio. Aquellos valores era el menos 3 y el más 3. Y ahora nos toca ver el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Vamos a poner aquí el menos 5 y simplemente tenemos que sustituirlo ahora en nuestra derivada. Lo podemos hacer a ojo, simplemente nos interesa el signo. Fíjate una cosa importante y es que el denominador va a ser siempre positivo. Cualquier valor que yo pueda poner aquí se elevará al cuadrado y será positivo, se le restará menos 9 y será positivo o negativo, pero luego se va a elevar al cuadrado y será positivo nuevamente. Luego el signo va a venir determinado sobre todo por el numerador. Menos 5 va a ser menos 18 por menos 5, positivo. Positivo entre positivo, positivo. Luego esto es superior que 0. En el caso del menos 1, positivo y positivo, pues positivo entre positivo, positivo. En el caso del más 1, me queda menos 18 por más 1, menos 18 por algo positivo, negativo. Más entre menos, menos. Y lo pasa lo mismo con el más 5, que queda inferior que 0. ¿Esto qué implica? Que mi función es creciente en este intervalo, creciente también en este otro, decreciente en este y decreciente en este último. Debemos dar esta solución, no así, sino en forma de intervalos. Diremos que es creciente desde el menos infinito hasta el menos 3, unión desde el menos 3 hasta el 0. Y será decreciente desde el 0 hasta el más 3, unión desde el más 3 hasta el más infinito. Y fíjate que estos intervalos los he dado todos
con paréntesis, es decir, excluyendo los puntos. Eso es debido a que el punto menos 3 y el punto más 3 no los puedo incluir, no puedo decir que es creciente ni decreciente en esta función porque simplemente no existen estos valores. Y el 0 es precisamente el punto donde deja de crecer para empezar a decrecer. Es decir, el punto 0 está a la izquierda del punto 0, la función está creciendo, deja de crecer en el 0 y a la derecha empieza a decrecer. Pero en el 0 ni crece ni decrece. Es un punto máximo. Máximo en x igual a 0. Con ello hemos acabado el apartado B. Vamos a acabar el ejercicio haciendo el apartado C, donde nos pedían estudiar puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad. Para estudiar los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad, lo que hacemos es más o menos el mismo procedimiento que con el crecimiento, pero con la segunda derivada. Es decir, vamos a tomar nuestra derivada primera y vamos a calcular la derivada segunda, la derivada de la derivada. Y como ya vimos cómo se derivaba una función que era una fracción, pues nada, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. El de arriba sin derivar menos 18x por el de abajo derivado. La derivada del denominador en este caso será 2 por x al cuadrado menos 9 por 2x. Y nuevamente lo de abajo al cuadrado. Fíjate que si elevamos todo esto al cuadrado me va a quedar x al cuadrado menos 9, todo ello a la 2 y todo ello de nuevo a la 2. Y estas dos potencias las podemos multiplicar entre sí. Me queda lo de abajo a la cuarta. Como hicimos en el apartado B, ahora vamos a simplificar un poquito el numerador. Antes de ponernos aquí a operar y a hacer identidades notables, fíjate una cosa importante. Tenemos aquí un término, para que nos entendamos, un término son cosas que se suman y se restan, mientras que productos son cosas que se multiplican o se dividen. En el numerador tenemos dos cosas que se están sumando o restando. Tenemos primero este término de aquí y por otro lado tenemos todo este término de aquí. Si te fijas, todo lo demás está agrupado y multiplicándose entre sí. Es decir, es verdad que aquí tenemos x al cuadrado menos 9, pero al estar agrupado lo vamos a considerar como un solo término, a pesar de que dentro de esa agrupación hay dos. Luego, considerando los paréntesis como eso mismo, como agrupaciones, todo esto de aquí es una multiplicación, mientras que todo esto de aquí, más de lo mismo, es una multiplicación, pues esto se está multiplicando. Por lo que, en definitiva, tenemos dos términos en el numerador. Y estos dos términos, si te fijas, tienen productos en común. Tenemos x al cuadrado menos 9 dos veces, aquí tenemos otro x al cuadrado menos 9 y abajo dividiendo tenemos x al cuadrado menos 9 a la cuarta. Lo que quiero decir es que aquí podemos simplificar. Podemos quitar este 2, aquí pondremos un 3 y todo este producto se simplifica. De manera que ahora aquí podemos aplicar la distributiva. Antes no, obviamente, porque teníamos la potencia. Tendríamos que haber hecho la identidad notable previamente. Pero habiendo simplificado antes, me facilitó la operación. Vamos a aplicar aquí distributiva, menos 18 por x al cuadrado, pues eso, menos 18x al cuadrado, y menos 18 por menos 9 más 160. Y aquí me queda 2 por 2x, 4x, 4x por menos 18x, cambiado de signo, pues menos por menos más, 18 por 4, 72, una x más otra x, pues 2x, 72x al cuadrado. Operamos los términos que tengan la misma parte literal, 72 menos 18, 54, pues 54x al cuadrado más 162, todo ello dividido entre x al cuadrado menos 9 al cubo. Podemos afinar un poquito más. Arriba ahora seguimos teniendo dos términos y estos dos términos
podemos sacar factor común. Fíjate que tanto el uno como el otro son divisibles entre 2. Podemos sacar factor común directamente de 54. 54 por x al cuadrado, 54x al cuadrado, 54 por 3, 162. Luego, este término es equivalente a este otro. Y aquí ya tenemos la segunda derivada. Y seguidamente, pues tenemos que coger nuestra segunda derivada e igualarla a 0. El denominador pasará multiplicando el 0 y se simplifica. Luego me quedará 54 por esto igual a 0. 54 pasaría dividiendo y también se simplifica. Me va a quedar x al cuadrado más 3 igual a 0. Más 3 va a pasar restando y aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, de manera que me queda x es lo mismo que la raíz de menos 3. Y como esto no existe la raíz cuadrada, la raíz cuyo índice sea par de un valor negativo, porque un número multiplicado por sí mismo, un número par de veces, siempre será positivo, esto significa que esta expresión jamás será igual a 0. Es decir, esta expresión, que era la segunda derivada nunca se iguala a 0. No existe ningún valor de x que haga que mi segunda derivada sea igual a 0. Los valores que me anulan la segunda derivada son en este caso posibles puntos de inflexión. Es decir, que como no existe ningún valor que me anule la segunda derivada, por lo tanto no tenemos ningún punto de inflexión. Y ahora solamente nos falta pues hacer el estudio de la concavidad. Vamos a poner aquí el valor menos 3 y el valor más 3, porque a pesar de que no son valores que me anulan la segunda derivada, al no ser parte de mi dominio, puede estar cambiando la concavidad ahí. Tenemos un pequeño esbozo, tenemos ahí la asíntota vertical que habíamos encontrado en el menos 3. Fíjate cómo aquí perfectamente vemos que mi función es cóncava hacia abajo y luego fíjate que aquí es cóncava hacia arriba. Y sin embargo, el valor menos 3 no nos lo puede dar la segunda derivada, puesto que no es parte de su dominio. Recuerda siempre en estos estudios incluir aquellos puntos fuera del dominio de la función, ¿vale? Y de forma análoga a como hicimos antes, pues vamos a poner números en estos intervalos, menos 5 por acá, por ejemplo, aquí vamos a poner el 1 y aquí vamos a poner el... Y simplemente tenemos que sustituir y ver su signo. Sustituimos aquí. Si sustituimos por el menos 5, pues aquí me queda 25, todo positivo, luego arriba es positivo, y aquí me queda 25 positivo menos 9 positivo, al cubo positivo también, positivo entre positivo, positivo. Con el 1 lo que sucede es que arriba obviamente me queda positivo, pero abajo fíjate que me queda 1 al cuadrado, 1 menos 9 negativo, y algo negativo al cubo sigue siendo negativo. Positivo entre negativo, pues negativo. Y en el caso del 5 positivo, pues va a pasar exactamente lo mismo que con el menos 5, y va a ser positivo. Luego, mi función es cóncava hacia abajo o convexa en el intervalo menos 3 más 3, y será cóncava hacia arriba o cóncava desde el menos infinito hasta el menos 3, unión desde el más 3 hasta el más infinito. Y listo.